Muchísimas gracias eh, por la invitación. La verdad que es un gusto compartir esta charla con ustedes, que son eh, el pueblo peruano, son hermanos nuestros y muy queridos. Así que, bueno, con mucho gusto les voy a presentar esta ponencia que hice con mucho cariño para todos ustedes, que creo que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, que es la cirugía de catarata con lentes tóricos. Actualmente, o sea, todos queremos pacientes así en el postquirúrgico, ¿sí? Pero no basta con tener un resultado, diríamos, anatómico perfecto luego de la cirugía de catarata mediante facomultiplicación. El implante de lente intraocular plegable perfectamente centrado y dentro del saco capsular no nos asegura que el paciente esté siempre contento y con un 20 happy como queremos en la consulta postquirúrgica. Es imperativo que el resultado refractivo sea lo más preciso posible para lograr este objetivo esperado por el paciente. El éxito de la cirugía ya no se mide por la ausencia de complicaciones trans o postoperatorias, sino por el resultado refractivo obtenido, siendo los defectos residuales de los mismos la principal causa de litigios, como en países como en Estados Unidos. Esta precisión es el resultado en el resultado óptico no solo se obtiene por los avances en el procedimiento quirúrgico, utilizando equipos modernos de facomultiplicación y lentes intraoculares premium, sino también por el abordaje preoperatorio y el cálculo del poder del lente intraocular de la manera más precisa, con fórmulas de cuarta y quinta generación, así como biómetros y tomógrafos que permiten utilizar una mayor cantidad de variables en busca de la exactitud deseada por nosotros. Para obtener un resultado refractivo óptimo, no podemos conformarnos con la corrección de la esfera, la presbicia y la manipulación de la aberración esférica. Un resultado astigmático mayor a 0,5 dioptrías no es aceptado muchas veces por el paciente sometido a una cirugía facorrefractiva, debido a los síntomas de sombras o imágenes fantasmas que el astigmatismo residual genera en estos pacientes. Entonces, ¿qué es el astigmatismo? ¿Sí? ¿Y cuándo y cómo debemos corregirlo? El astigmatismo es un defecto ocular que se caracteriza porque existe una refracción diferente entre los dos meridianos oculares, lo que impide el enfoque claro de los objetos. Generalmente se debe a una alteración en la curvatura anterior de la córnea. La superficie de la córnea debería ser simétrica y regular en sus curvaturas, y de no ser así, se produce el astigmatismo. En general, es de origen congénito o adquirido y se debe a una alteración en la curvatura de la córnea. También puede estar ocasionado por una asimetría en la curvatura del cristalino. Aunque puede no existir ninguna manifestación en los casos leves, en general los astigmatismos de hasta media dioptría suelen ser asintomáticos, y cuando el trastorno es importante, el síntoma principal consiste en disminución de la agudeza visual, tanto en la visión próxima como lejana. La visión es borrosa y los objetos se ven distorsionados. Existen diferentes formas de corregir el astigmatismo en cirugía de catarata, como son la incisión en el meridiano más curvo, incisiones pareadas, incisiones arqueadas y los lentes tóricos, que estos vendrían a ser el origen de esta charla. El lente tórico es la mejor opción y es la que ofrece la mejor predictibilidad en la corrección del astigmatismo en pacientes que presentan catarata, y aunque no hay reportes que muestren el 100% de eficacia en la corrección, si se controlan factores pre, intra y postquirúrgicos, se puede mejorar con exactitud estos resultados. El astigmatismo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de astigmatismos regulares o irregulares, como se ven en las imágenes, ¿sí? Y si observamos la distribución del astigmatismo en la población general, encontramos reportes de incidencia muy variables del 30 al 75% de nuestros pacientes, de acuerdo al equipo utilizado y al valor considerado como significativo. Estudios recientes, como el de Warren Hill, indican que un 35% de la población presenta un astigmatismo preoperatorio corneal superior a 0,75 y, y superior a los 0,50 en el 75% de los pacientes. Además, se encuentra astigmatismo mayor a 2 dioptrías entre el 3 y el 15% de los pacientes. Sin lugar a dudas, el paciente operado de catarata busca eliminar la necesidad de utilizar anteojos, y esto solo se alcanza con el implante de un lente intraocular que corrija la presbicia, la toricidad y disminuya el astigmatismo residual. La distribución
del eje de estos astigmatismos es variable, considerándose que lo más frecuente es encontrar astigmatismo con la regla, ¿sí? Directo o a favor de la regla, y una tendencia a aumentar el porcentaje de estos astigmatismos contra la regla en la tercera edad. En 1997, Trindade recomendó la idea de dejar un pequeño astigmatismo contra la regla para aumentar la profundidad de foco en lentes monofocales, induciendo una especie de multifocalidad al aumentar el conoide de Sturm. Sin embargo, estudios más recientes, como el de Savage, recomiendan dejar el resultado refractivo lo más esférico posible. Otras investigaciones, como Novis, Singh y Vinas, aportan información valiosa en cuanto a la agudeza visual alcanzada y a la tolerancia del astigmatismo, en diferentes distancias y en diferentes ejes astigmáticos. La mayor tolerancia del astigmatismo para visión lejana se obtuvo con un pequeño astigmatismo con la regla, y en visión cercana, un astigmatismo en contra de la regla. Esto se debe a que la tipología utilizada en las letras greco-latinas se conforma principalmente de imágenes verticales y horizontales. Esto beneficia en la visión lejana el astigmatismo a favor de la regla y en la visión cercana un astigmatismo en contra de la regla para la lectura. También se encontró que en orden de frecuencia de disminución de la categoría visual en tolerancia a astigmatismo era primero el astigmatismo con la regla, con agudezas visuales de 20-30, con un grado de astigmatismo. En segundo lugar, el astigmatismo en contra de la regla, con agudezas visuales de 20-40, también con una dioptría de astigmatismo. Y por último, los astigmatismos oblicuos son los que peor agudeza visual tienen, de 20-50 o peor, con astigmatismo mayor a una dioptría. Por lo tanto, se concluye en este trabajo que si dejaríamos algún astigmatismo residual, el ideal sería un astigmatismo de bajo orden con la regla. En un trabajo de Ascars, que ellos siempre hacen una encuesta con médicos, ¿sí? que van a Ascars, ¿sí? Se vio que la tasa de uso de lente tórica era un indicador importante en términos de seguimiento e implementación de los desarrollos técnicos y tecnológicos en la cirugía de catarata. Los datos de la literatura muestran que 1 de cada 3 pacientes con catarata tiene un astigmatismo significativo, mayor a 0,75 dioptrías, que afecta a la calidad de visión. En este caso, es normal esperar que al menos un tercio de todas las cirugías de cataratas se realizarían con lentes tóricos para lograr el objetivo de la cirugía refractiva de cataratas. Sin embargo, como se vio en esta encuesta durante el ASCAR, solo el 1,7% de los encuestados informaron que utilizan un enfoque consistente con este objetivo, de tratar de corregir a todos los pacientes que tienen astigmatismo con un lente tórico. Aunque esta deficiencia se observó en los datos de ASCARS y en ESCARS, es más evidente en la oftalmología de Latinoamérica. Según la encuesta en ASCAR de 2017 y en la encuesta en ASCAR 2017, solo el 11% de los cirujanos estadounidenses utilizaron lentes tóricos. En la encuesta de ESCARS, también de 2017, utilizaron lentes tóricos el 7% de los médicos encuestados en Europa en sus cirugías de cataratas. Uno de los más grandes problemas fue que el 55% de todos los participantes no usaron lentes tóricos en absoluto, mientras que esta tasa fue del 20% en esta encuesta. Por lo tanto, la clara insuficiencia en el área del uso de lentes tóricos es notable. Y cuando se preguntó a los participantes que no usaron lentes tóricos, que fue más del 55%, ¿por qué no usaron? Las barreras no médicas, como la dificultad para obtenerlas, fue del 61%, y el alto costo de un 33%. Estas fueron las principales razones del no uso de lentes tóricos. Otra preocupación significativa fueron los efectos secundarios objetivos que pueden ocurrir debido a las lentes tóricas. De un 23% fue reportado. De los participantes en la encuesta de ASCAR 2017 que no realizaron una cirugía con lente tórico, el alto costo fue reportado como un problema por ellos por el 49%. Y la segunda razón más común fue la falta de disponibilidad, que fue reportada por el 23% de los participantes. Otro trabajo muy interesante que hizo la doctora Filomena Ribeiro y Tiago Ferreira de Portugal, ¿sí? Ellos presentaron este trabajo de cómo podemos mejorar nuestros resultados y trabajar mejor los lentes tóricos y en la cirugía de catarata. En este documento revisaron las estrategias actuales
para calcular las lentes intraoculares tóricas. Se discutió la prevalencia y la relevancia clínica del astigmatismo y la evolución de los candidatos a lentes tóricas. Detallaron todas las recomendaciones para evaluar el astigmatismo y la biometría actual y las técnicas de cálculo de potencia del lente intraocular. Por último, se discutieron las fuentes de error y los resultados de los calculadores tóricos actuales de lentes intraoculares. En esta charla vamos a desglosar bien este artículo, la verdad que es muy interesante. También vieron que la lente tórica es el método más eficaz para corregir el astigmatismo durante la cirugía de cataratas y la implementación de una lente tórica es un proceso, como sabemos, complejo, con múltiples pasos que requieren optimización para resultados precisos. Se estudiaron los parámetros biométricos oculares con un biómetro óptico Lenstar LS900 en una población de 6.506 ojos candidatos a cirugía de catarata. Esta población mostró que la distribución del astigmatismo corneal en la población fue, si bien el astigmatismo corneal medio fue de 1,08 dioptrías, más 0,84 de rango, es importante tener en cuenta que de esos 6.506 ojos, 1.415 ojos, o sea, un 45% de los ojos mostraron un astigmatismo corneal menor a una dioptría. El grupo más frecuente mostró un astigmatismo entre 1 y 1,59 dioptrías, que fue el 42%, y 461 ojos, ese 3%, mostraron un astigmatismo mayor a 3 dioptrías. Y de todos ellos, los astigmatismos a favor de la regla, ¿sí?, que nosotros realmente tendríamos que corregirlo para tener una buena agudeza visual, fíjense que fue de 0,75 dioptría en adelante, y en astigmatismo en contra de la regla, que tenemos que corregirlo ya cuando el paciente tiene un astigmatismo de 0,50 dioptrías, es más o menos alrededor del 75% de los pacientes. Para el cálculo de cómo vamos a entender, qué genera el astigmatismo, por qué genera una visión borrosa, tenemos que entender un poquito la fisiopatología. En la córnea nosotros tenemos dos ejes, ¿sí?, y dos meridianos. En una córnea esférica, esos dos meridianos, tanto vertical como horizontal o oblicuo, son iguales. En el astigmatismo, esos meridianos son distintos, ¿sí? Entonces, eso nos va a generar dos focos a nivel de la retina, ¿sí? En el meridiano que tiene mayor poder de la córnea, ese foco va a estar anterior, y en el meridiano contrario, a 90 grados, ese foco va a ser posterior, ¿sí? Acá nosotros tenemos un astigmatismo regular, ¿sí?, con el meridiano más curvo en 90 grados y el meridiano más plano en 180 grados. Pero ¿cómo vamos a compensar esto para que el paciente vea bien? ¿Sí? Podemos, uno de los focos, ir para atrás, llevarlo para atrás hasta la retina, o los dos focos o el otro foco retinal lo podemos llevar adelante para que se compense este astigmatismo, ¿sí? La única forma que tenemos como corregirlo, ¿sí?, en la cirugía de catarata, es colocarlo un lente intraocular, ¿sí?, que compense la curvatura, ¿sí? Es como diríamos, un negativo de la curvatura de la córnea, ¿sí? En general, los lentes intraoculares van a tener una marca, ¿sí?, donde va a estar el meridiano de menor potencia y a 90 grados va a estar el meridiano de mayor potencia. Lo que vamos a generar, ¿sí?, en este caso, en un astigmatismo a favor de la regla, que el meridiano de mayor potencia va a estar horizontal, entonces va a generar que la imagen que estaba sobre la retina se va a unir a la imagen que de la mayor potencia de la curvatura corneal, pero el paciente ahí nos quedaría miope. Entonces, después con la corrección esférica del lente intraocular, vamos a llevar la visión a nivel de la retina para que el paciente tenga una visión en hemetropía, tanto esférica como cilíndrica. Entonces vamos a desglosar un poquito este trabajo que la verdad que es muy interesante, que escribió Filomena Ribeiro y Tiago Ferreira, ¿sí? Lo primero que tenemos que evaluar es la evaluación, cómo vamos a evaluar el paciente que tiene astigmatismo, ¿sí? Esto influyen muchísimos factores en la precisión de esta medición en el astigmatismo corneal.
Una película lagrimal, sabemos, necesitamos una película lagrimal estable para medir el astigmatismo corneal y más de la cara anterior. Ausencia de epitelopatía corneal son esenciales para mediciones precisas del astigmatismo prequirúrgico. Tenemos que tener muy en cuenta los usuarios de lente de contacto, que deben interrumpir el uso de ellos antes de la evaluación del astigmatismo y antes de la evaluación para el cálculo del lente intraocular. El tiempo de la interrupción del uso de lente de contacto y para que la córnea alcance un estado estacionario es variable, pero en general tenemos que hacerlo descansar una semana por año de uso, perdón, es un día por año de uso de lente de contacto, ¿sí? Eso sería lo más recomendado hasta que el paciente esté 30 días sin lente de contacto. ¿Sí? Pues tenemos que evaluarle entonces la película lagrimal, ¿sí? Y la superficie ocular para tener mediciones precisas. Después tenemos múltiples instrumentos para la evaluación de este astigmatismo corneal. Estos incluyen queratómetros manuales y automatizados, topógrafos basados en el principio de Plácido, que el Plácido todavía no fue reemplazado por ninguna tecnología que mida mejor la curvatura anterior de la córnea. Tomógrafo basado en la hendidura de escaneo o Scheimpflug, que eso nos va a dar también un estado de la curvatura corneal posterior que también es muy importante evaluar en estos pacientes con astigmatismo. Instrumento basado en el principio, dijimos, de Scheimpflug, dispositivo basado en diodos emisores de luz de fuente de un punto de color y dispositivo de tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, como los OCT más modernos. Al comparar estos dispositivos, las mediciones de la superficie anterior de la córnea y el astigmatismo corneal total mediante topografía LED de color son más precisas que las queratometrías automatizadas y la tomografía por barrido de hendidura. Además, son más repetibles que mediciones con Scheimpflug, el OCT o la tecnología LED, lo que dice este trabajo. También el trabajo habla que la fuente de error más importante en el cálculo de la potencia del lente tórica es no considerar el astigmatismo de la superficie de la córnea posterior. Esto resulta en una corrección insuficiente del astigmatismo en los ojos con astigmatismo en contra de la regla y en una corrección exagerada en los ojos con astigmatismo a favor de la regla. ¿Sí? Tenemos que también para calcular el lente intraocular en estos pacientes, ¿sí? Usar fórmulas adecuadas, ¿sí? Y las fórmulas más adecuadas para que nos evalúan la cara anterior, la cara posterior y todas las variables que necesitamos para un cálculo preciso son las fórmulas nuevas de cuarta, quinta generación, ¿sí? Y de inteligencia artificial. También se pueden utilizar las fórmulas de ray tracing que trabajan con el poder total de la córnea, son muy interesantes estas fórmulas para pacientes que tienen ojos no vírgenes, o sea, pacientes operados de cirugía refractiva previa, ¿sí? O que tienen cirugía con anillos intracorneales, o pacientes con queratotomías radiales. Estas fórmulas de ray tracing, la verdad que trabajan muy, muy bien. Tenemos algunas de estas fórmulas son de pago, pero también tenemos fórmulas de cuarta y quinta generación con la inteligencia artificial que son gratuitas, ¿sí? Y son calculadores que tenemos online y algunos equipos ya lo están teniendo, ¿sí? De mi preferencia, yo uso Barrett, me gusta mucho, me gusta Panacea y me gusta Kane, ¿sí? Estas tres fórmulas son muy predictivas y la verdad que trabajan muy, muy bien, no solamente calculando lentes tóricos, sino también en pacientes con cirugía corneal previa, pacientes miopes o pacientes muy hipermétropes, ¿sí? Y este año, a principio de año o a fin del año pasado, eh, el SCARS sacó un multicalculador, ¿sí? No es una fórmula en sí, sino es un multicalculador. Englobaron todas las fórmulas de última generación, que la verdad que es muy interesante porque uno cargando solamente en los datos del paciente podemos tener hasta 8 fórmulas diferentes de última generación para poder comparar muchas veces cuál sería el lente ideal calculado para ese paciente, ¿sí? Acá tenemos las fórmulas, como dijimos, que casi todas las fórmulas, fíjense, en ojos
hemétropes, ¿sí? En ojos que van entre un poder de lente intraocular de 19 a 24, casi todas las fórmulas van a ir muy bien, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta estas fórmulas de inteligencia artificial, como Kane y Barrett, fíjense que en ojos muy miopes o hipermétropes son las que mejor resultados están dando, ¿sí? Y bueno, es muy importante, ¿sí? Una vez que tenemos hecho el cálculo del lente intraocular, es muy importante eh, cómo vamos a centrar el lente, ¿sí? Entonces tenemos que, y cómo vamos a medir en qué eje vamos a colocar el lente, ¿sí? Entonces tenemos métodos automáticos y computerizados, como el Verion, que muchas veces no es muy disponible en Latinoamérica por el costo que tiene. Podemos también medir al paciente y el eje exacto donde vamos a colocar el lente intraocular, con la lámpara hendidura en el prequirúrgico inmediato. Tenemos también marcadores de péndulo, ¿sí? Que con la gravedad podemos marcar 0 y 180 muy eficientemente. Podemos marcarlo también con jack láser. El jack láser también podemos hacer una hendidura como la lámpara hendidura y en vez de pintarlo con violeta de genciana, ¿sí? Se hacen unas marcas en la córnea con el jack láser que quedan durante varias horas y al otro día en general ya no se notan. Y también tenemos apps con el celular, ¿sí? La forma más correcta de hacerlo con lámpara hendidura, ¿sí? ¿Por qué tenemos que medirlo al paciente y tiene que estar en una posición sentada y supina? Porque cuando acostamos al paciente, en general el ojo tiene una ciclotorsión que puede tener una rotación propia de su eje hasta en más de 20 grados, ¿sí? Entonces siempre debemos hacer la medición del paciente con lámpara hendidura, ¿sí? O sea, en posición supina. En la lámpara hendidura, la verdad que es un método económico porque todos tenemos una lámpara hendidura, ¿sí? Lo ideal es hacerlo en la sala prequirófano, ¿sí? O lo podemos hacer en el consultorio antes de la cirugía. Con un haz fino de luz se marca el eje donde uno quiere colocar el lente intraocular y se hacen las marcas. O también se pueden hacer en 0, 180 y 90. En general, siempre se tratan de tener 3 parámetros para que la ciclotorsión sea menor y tengamos mayor precisión en el marcado de los ejes. También el marcado con péndulo, también el paciente lo podemos hacer sentado en la misma sala quirúrgica. Con jack láser, como dije, se hacen 3 disparos en el estroma posterior. En general se hacen en 0, 90 y 180. O también con apps del celular, que el que utilizo yo es el GonioTrans, que les quiero comentar, ¿sí? El GonioTrans lo que tiene muy interesante, ¿sí? Que es gratuito. Se puede usar con celular iPhone, con Android, está disponible también para iPad y para Mac y para PC, ¿sí? La verdad que es una herramienta bastante sencilla y útil. Uno saca una foto con el celular, ¿sí? La transporta a una plantilla que tiene esta aplicación y uno ahí puede ver los grados, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos pacientes así, con muchos vasos o nebus, no hace falta ni marcar con tinción, ¿sí? Fíjense, este paciente que tiene muchos vasos sanguíneos, yo puedo ver que ese vaso perforante a nivel escleral está en 111 grados, ese vaso que tiene una curvatura está en 25 grados, porque está entre 20 y 30 grados, y ese vaso está en 5 grados. Yo sé que esos vasos sanguíneos no se van a borrar, ¿sí? Entonces es muy útil para cuando acostamos el paciente, podemos tener esos puntos de referencia y tener mayor precisión en el marcado del paciente. Fíjense, acá hay un ejemplo de un paciente que tiene un astigmatismo regular de 1,35 dioptrías a 95 grados, ¿sí? Ahí está la topografía marcando el astigmatismo, el eje más curvo está en 95 grados y el eje más plano en 5 grados. Se le hicieron 2 marcas en 0, 180, con el GonioTrans se alineó al paciente, ¿sí? Y en el postquirúrgico se puede ver que con esta aplicación podemos después chequearlo también
en el postquirúrgico con esta misma aplicación al dilatar al paciente que el lente intraocular quedó efectivamente en 95 grados y la refracción postquirúrgica la verdad que fue muy satisfactoria. Fíjense, acá hay otra imagen, cómo se puede evaluar en este paciente que le colocó un lente, un Rainer tórico. El paciente fue medido para colocarlo a 95 grados y fíjense a 55 grados y fíjense que en el postquirúrgico se pudo tomar una fotografía a través de la lámpara hendidura, trasladarlo al gonio trans y quedarnos tranquilos que el lente está en la posición que queríamos para este paciente, ¿sí? La incisión, ¿sí? Es otra de las cosas fundamentales en la cirugía de catarata y el lente tórico, porque tenemos que saber dónde colocarlo, el posicionamiento y el tamaño de la incisión que nos va a cambiar todo el plan quirúrgico. La importancia del astigmatismo inducido en estos pacientes también es muy importante estudiarlo. Tenemos que considerar que el astigmatismo inducido es una parte integral del cálculo del lente tórico. Es importante también recordar que el poder corneal posoperatorio es la combinación vectorial del astigmatismo corneal preoperatorio con el generado por la creación de una incisión corneal clara, ¿sí? Donde hagamos la incisión vamos a deprimir ese meridiano. Incluso con incisiones pequeñas y meridianos fijos, la inducción de astigmatismo puede ser muy variable, particularmente en córneas muy curvas. Podemos hacer incisiones mucho más precisas con femtosegundo, que esta tecnología permite la ejecución de varios pasos quirúrgicos y también incluida no solamente la fractura del núcleo y la capsulorhexis, sino también las incisiones que pueden ser muy exactas. Pero los últimos trabajos que comparan las incisiones con bisturí de diamante y con femtosegundo, nos da que no hay una estadísticamente significativa, no hay una diferencia significativa a favor de, el femtosegundo. Para el cálculo de la lente tórica debemos tener en cuenta el efecto de acoplamiento calculado para el meridiano corneal de esta incisión. En el estudio que les hablaba, que se evaluó la comparación entre femtosegundo e incisiones corneales, como dije, no hubo una diferencia significativa a favor de la incisión en femtosegundo, ya que la CIA en femtosegundo fue de 0,11 dioptrías para incisiones de 2,2 milímetros y para la incisión manual fue de 0,13 dioptrías. Y para incisiones oblicuas, también de 2,2 milímetros, con femtosegundo fue de 0,21 dioptrías y en la incisión manual de 0,34 dioptrías. Entonces, ¿cómo debemos calcular, qué debemos tener en cuenta para calcular y para saber cómo nuestra incisión va a modificar el cálculo del lente intraocular? Debemos saber que la córnea periférica no es una esfera perfecta, sino es ovoidea, que a nivel temporal de hora 3 a hora 9 mide en promedio entre 12,3 a 12,5 milímetros y a nivel de hora 12 y hora 6 la córnea es más pequeña, mide de 11,8 a 12 milímetros. Eso es muy importante porque cuando hagamos las incisiones, las incisiones superiores o inferiores van a estar mucho más cerca del eje visual que las incisiones temporales, ¿sí? Como vemos acá, las incisiones en el eje horizontal, nos va a generar un astigmatismo residual menor o un menos efecto en esta incisión. Y en el eje vertical, el astigmatismo residual va a ser mayor o va a generar un mayor efecto en ese meridiano, ¿sí? El tamaño ideal de incisiones que están demostrando que dejan menos residual astigmático son de 2,2 milímetros. Las incisiones menores a 2,2 milímetros muchas veces dejan de ser prácticas porque los lentes intraoculares en general no entran por incisiones menores a 2 milímetros, ¿sí? Entonces esta incisión de 2,2 o 2,4 milímetros tendría que ser el gol estándar para en el día de hoy para
manejar mejor las incisiones, tener menos residual astigmático y que todas las lentes intraoculares modernas puedan colocarse por esta incisión. La incisión, obviamente, si hacemos una incisión más amplia, vamos a tener un mayor residual astigmático, ¿sí? Fíjense acá un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene un astigmatismo a favor de la regla, ¿sí? Con 41 dioptrías en el eje más plano y 43 dioptrías en el eje más curvo, ¿sí? Si nosotros hacemos una incisión de 2,4 milímetros a nivel superior y también podemos hacer una incisión a nivel inferior, podemos bajar ese astigmatismo residual del paciente y que no va a quedar con un astigmatismo de menor envergadura en el postquirúrgico. Pero si hacemos una incisión a nivel temporal, como dijimos que es un poco más largo, o sea, va a estar un poco más alejada del eje del centro pupilar, ¿sí? Y como hacemos la incisión en el eje más plano, ¿sí? Casi no vamos a modificar el astigmatismo residual o lo podemos aumentar un poco, ¿sí? Pero si tenemos un astigmatismo en contra de la regla, cuando que tenemos el meridiano más curvo en 0 y 180 y el meridiano más plano en hora 12 y en hora 6, si hacemos una incisión a nivel de hora 12 en el eje de los 90 grados, vamos a aumentar el astigmatismo residual, ¿sí? Pero si lo hacemos en 180, como dijimos, está más alejado, casi no vamos a modificar ese astigmatismo residual o podemos bajarlo muy, muy levemente, mucho menos que si actuamos a nivel de los 90 grados o a nivel de hora 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestra inducción de astigmatismo? ¿Sí? Eh, Cada inducción de astigmatismo va a ser personalizado por el cirujano. ¿Sí? Cada cirujano tiene una construcción de herida diferente y vamos a tener inducciones de astigmatismo diferentes. También dónde vamos a hacer la incisión. Como dijimos, no es lo mismo hacerla en hora 12 que hacerla en hora 9 o en hora 3. ¿Sí? Tenemos software como el que desarrolló el doctor David Flicker con su calculador Panacea, ¿sí? Tiene este software que es gratuito, ¿sí? Que podemos utilizar más o menos ya cuando tenemos 100 casos, podemos realmente estar seguros de que tenemos bien, bien calculado nuestro índice de astigmatismo que estamos generando con la incisión. ¿Sí? Y una vez que nosotros calculamos esto, después tenemos que seguir recalculándolo. Es conveniente hacerlo cada 100 o 200 casos, ir viendo a ver si se nos está variando nuestro astigmatismo residual por incisión. ¿Tenemos solamente Panacea para poder hacer este cálculo de la inducción de astigmatismo que estamos haciendo con nuestras heridas? No, también tenemos en ASCARS una herramienta online que podemos también calcularlo. El Big SIA, que es el doctor Joaquín Fernández, que también es una app para celular o para iPad, también muy interesante para poder calcular nuestro SIA. Y si no, la más fácil de todas es esta app, que ahí está el código de barra, que si ustedes lo pueden escanear, que no podemos tener una base de datos. Nos va a dar el SIA real de ese paciente en ese momento. La verdad que esa yo la uso mucho. Cuando algo no me cierra o quiero calcular un SIA rápido, ¿sí? ¿Qué me pasó con ese paciente? Lo calculo con eso. Pero los otros calculadores están muy buenos porque genera una base de datos y uno puede ir viendo la evolución. Si cambiamos la incisión, cambiamos el cuchillete, podemos ir viendo la evolución de nuestro residual astigmático en los pacientes, ¿sí? Y también debemos personalizar el cálculo del lente intraocular, ¿sí? Porque necesitamos, como dijimos, en estos pacientes necesitamos una emetropía, no solamente del valor tórico, sino también del valor eh, esférico, ¿sí? Y tenemos calculadoras, como dijimos, gratuitas, ¿sí? Ahí en la página de Faco Elche tienen todas estas calculadoras que la verdad que son de súper utilidad. En facoelche.com, en utilidades, podemos tener la calculadora de barra tórica, que la subieron en el año 2017. Después en el 2019, la fórmula de Kane, de cuarta generación, de inteligencia artificial. Y la última calculadora que salió en noviembre de 2022, que es el multicalculador de lentes de ESCARS. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un ejemplo de un paciente
X, que tenía un astigmatismo 250, ¿sí? Fíjense, allá tenía 41 dioptrías en 90 grados, 43,50 en 180 grados, ¿sí? Tenía el paciente un astigmatismo en contra de la regla. Y fíjense que con la fórmula de Kane me daba un lente de 21 dioptrías, ¿sí? Yo siempre elijo el lente más cercano a la metropía, pero que no se pase a la hipermetropía. Siempre prefiero que el paciente tenga una leve miopía que le va a ayudar, en tal caso, a tener una mejor visión intermedia y cercana que pasarme a la hipermetropía. Fíjense que con una incisión en 180, que mi CIA calculado en incisiones a 180 a nivel temporal es con un cuchillete 2.2 de 0.1 dioptrías, me daría un lente T5 de Alcon o de 3 dioptrías con un residual de 0,18 dioptrías a 180 grados. Si lo pasamos el mismo paciente al calculador de Barrett, ¿sí? También con la incisión en 180, nos da un lente de 20,50 a 0,09, que es casi hemétrope, o 21 para menos 0,27. Ahí yo me inclinaría en este calculador ya a esa hemetropía que es, o sea, es una muy leve hipermetropía, pero es casi nula, ¿sí? Porque menos 0,27 ya el paciente quizás le puede afectar un poco la visión lejana. Y también el calculador de Barrett me da un lente con un astigmatismo un poquito mayor, ¿sí? Le tenemos que colocar un T6 en vez de un T5, como nos decía la fórmula de Kane, con 3,75. Y si pasamos este mismo paciente por el multicalculador de Escars, que según los datos que uno ingresa, va a elegir las fórmulas mejor para esos datos que uno ingresó. Fíjense que nos calcula con Evo, Hofer Q, ST y con fórmula de Kane, ¿sí? En fórmula de Kane nos tendría que dar lo mismo, ¿sí? Fíjense, hay una leve diferencia. Para 21 dioptría, la fórmula de Kane en el calculador de Kane en la página de menos 0,18 y acá en el escala de menos 0,20. Eso no tendría que ser así, habría que ver por qué nos tira ese pequeño 0,02 de diferencia. Porque tendría que ser igual, porque teóricamente están sobre esa base de datos de la fórmula original. En Hofer Q también me da una lente de 21 dioptrías para 0,07. Fíjense, hay casi 0,25 de diferencia con Kane. Y Evo nos da una lente de 20-50 para menos 0,14. Si elegimos la de 21, me daría para menos 0,47. Y fíjense que en la parte tórica de los pacientes, Evo nos da un T5 para 3 dioptrías, igual que Kane, y Hofer QST nos da un T6 con 3,75 de cilindro, muy parecido a Barrett. Lo que yo hice en este paciente también, que es interesante y que eso que me gusta Kane, que es muy visual, también lo pasé, en vez de la incisión, como calculé en todo, en 180, lo calculé en 90, la incisión en 90. ¿Sí? Que la incisión 90, dijimos, en un astigmatismo en contra de la regla, nos aumentaría un poco el astigmatismo residual. ¿Sí? Pero eso muchas veces, algunas veces nos puede beneficiar. Fíjense en este caso. El equivalente esférico no se cambió, es de 21, ¿sí? Pero yo, al aumentarle un poquito ese astigmatismo residual, ya me queda una lente, en vez de ser T5, como nos decía Kane, con 3 o 3 dioptrías de cilindro, es una lente T6 con 3,75 de cilindro, y fíjense que el astigmatismo residual es menor, ¿sí? Entonces, en este caso, evaluando todos estos parámetros, ¿sí? Yo elegiría en este paciente una lente de 21 dioptrías, T6, 3,75 a 180 grados, pero en la incisión en 90 grados. No sé si eso eh, quedó claro cómo fue que yo elegí e hice el cambio de la incisión. A pesar de todas las medidas que podemos tomar, ¿sí? Tenemos estos pacientes, podemos tener un paciente insatisfecho, ¿sí? Con resultados inesperados y pacientes que no están súper contentos.
Entonces tenemos que evaluar qué pasó realmente con estos pacientes, ¿sí? ¿Por qué están insatisfechos? La tomografía, hay que ver si la tomografía inicial que hicimos era de mala calidad, las medidas que hicimos eran de mala calidad, porque el paciente podía tener ojo seco, una enfermedad en la superficie ocular, la medición la hizo quizá un técnico y el paciente no fijó bien, ¿sí? Y podemos incurrir en esos errores. Podemos también tener un error en el poder del lente o el eje del astigmatismo original calculado, tanto keratométrico como total, porque no tomamos en cuenta quizás la cara posterior. También la diferente inducción astigmática de la incisión, por el tamaño o edema podemos tener, o un error en el eje de la incisión principal puede ser una de las causas de la insatisfacción de este paciente. Error en la colocación del eje del lente intraocular tórico es una de las causas más comunes de insatisfacción en lentes tóricos, ¿sí? Que, como dijimos, es muy fácilmente de ver con la app de GonioTrans. Podemos evaluar la posición efectiva del lente como está, solamente dilatando el paciente y viéndolo en la lámpara y sacándole una foto. En estos casos existe la posibilidad de corrección posoperatoria inmediata dentro del postoperatorio inmediato, utilizando fórmulas que nos indiquen cuántos grados tenemos de rotar en el sentido horario o contrahorario para disminuir el efecto residual. Estas fórmulas también las podemos encontrar en la web y dentro de ellas podemos nombrar Astigmatism Fix, que ahora lo vamos a ver, Goniotrans, que podemos evaluar dónde está el eje, pero no nos va a decir cómo rotar al paciente, y recalculatortoric.com. Debemos tener en cuenta que la rotación del lente después de la cirugía impide la correcta y apropiada corrección de este astigmatismo. Cada grado cada grado de rotación de la lente disminuye un 3,5% el poder de la corrección del lente intraocular. O sea, una rotación de la lente en 5 grados respecto al eje real del paciente nos deja un astigmatismo residual de casi 18%. Y una rotación del 30% dejaría un astigmatismo residual del 100%. Es decir, no corregiría nada. Además, podría crear un doble astigmatismo, el original del paciente y el generado por la lente intraocular rotada, dando lugar a un astigmatismo en tijera muy difícil de corregir con anteojos. Entonces, ¿cómo y cuándo vamos a corregirlo? Primero todo, tenemos que observar, ¿sí? Porque dijimos, en el postquirúrgico inmediato el paciente puede tener ojo seco, puede tener edema de córnea, ¿sí? Entonces, no debemos desesperarnos y llevarlo al paciente al quirófano rápidamente, porque debemos evaluar primero cómo está eh, eh, o sea, la inflamación ocular, ¿sí? Si nosotros vemos que no tiene queratitis, la incisión está bien por topografía, vemos que los ejes de las córneas están correctos, pero evaluamos con el goniotrans y vemos que el eje del astigmatismo, ¿sí? Del lente intraocular está en el eje que no queríamos, sí lo vamos a llevar a quirófano. ¿Cuándo lo vamos a llevar a quirófano? Lo antes posible para evitar fibrosis y que el saco, o sea, el lente se fibrose sobre el saco y podamos rotarlo previamente. Algunas veces tenemos que esperar, ¿sí? A que, aunque vemos que el lente está rotado, debemos esperar. Eso muchas veces en pacientes miopes que tienen sacos muy grandes, ¿sí? Si nosotros lo rotamos a las 24 o 48 horas, el saco todavía va a ser muy grande y podemos volver a tener una rotación, ¿sí? Entonces, por ahí esperar entre 2 y 3 semanas que el saco se fibrose un poquito, ¿sí? Vamos a poder rotarlo con facilidad el lente y eso muchas veces no va a asegurar de que el lente quede en la posición que nosotros queríamos. Entonces, no hay que desesperarse, observar y reevaluar todo lo que hicimos para tener un buen resultado y si debemos poner al paciente al quirófano, lo vamos a resolver sin otras complicaciones, ¿sí? Y si debemos hacer una intervención, ¿sí? Porque la lente, dijimos, se rotó y el eje del astigmatismo no coincide con el lente intraocular y que produce una mala visión, tenemos diferentes formas de corregirlo, ¿sí? O podemos, como dijimos, metemos al quirófano, lo más fácil, lo más rápido, ¿sí? Y rotar el lente intraocular en la posición que queremos corregirlo, ¿sí? Con estas apps que ahora vamos a ver. Si
hay un problema que no se puede rotar el lente intraocular. Tenemos otras opciones. Tenemos lentes de sulco, como el Sulcoflex, que nos pueden corregir estos pequeños errores refractivos. La lente add-on de First Q nos puede corregir no solamente un error refractivo a nivel astigmático, sino también un error refractivo esférico, tanto como miopía y hipermetropía. Y la verdad que es una opción también que podemos tener nosotros para poder corregir estos pacientes insatisfechos. Y también tenemos el láser, ¿sí? Que puede trabajar sobre la córnea. Podemos hacer una PRK o un LASIK en estos pacientes para poder corregir este error refractivo. Dijimos que el Astigmatism Fix la verdad que es una herramienta bastante interesante para ver dónde estamos posicionados, ¿sí? Si nosotros es muy fácil de utilizar, tenemos que poner el nombre del paciente, qué ojo lo operamos, ¿sí? La refracción que tiene, cuánto hace que se operó, cuál es su agudeza visual sin corrección y con corrección, y el lente intraocular que le colocamos. Y, el, y, esta, eh, y esta página, ¿sí? Este programa que es gratuito, nos va a recalcular el lente y nos va a decir si tenemos posibilidad, rotando el lente, de no solamente mejorar muchas veces el astigmatismo, sino pequeños errores a nivel esféricos, ¿sí? Si nosotros podemos corregirlo rotando el lente, creo que es la forma ideal de corregir estos errores refractivos. Si vemos que con Team Fix vemos que no se va a corregir el error, ahí ya tenemos que pensar o en cambiar el lente o un lente, dijimos, de surco, o pensar en una cirugía refractiva a nivel doble, ¿sí? Fíjense, acá tenemos unos casos, les traje unos casos clínicos, ¿sí? Una mujer de 79 años, es ojo único, el ojo derecho, el ojo izquierdo tenía un glaucoma neovascular, era diabética, ¿sí? Decidimos colocarle una lente, una cirugía de catarata y colocarle una lente monofocal Clarion tórica en su ojo derecho, ¿sí? La paciente tenía pseudofoliación, catarata nuclear 5, en el ojo izquierdo pseudofoliación y catarata nuclear 7. La queratometría, fíjense que tenía 44,75 en 108 y 48 en 18 grados, o sea, un astigmatismo de casi 4, o sea, casi 3 puntos en contra de la regla, ¿sí? Se midió la queratometría, se hizo un Galilei G4 y un G6, se evaluaron todos los datos de la paciente. Fíjense que es muy importante en estos astigmatismos, porque los astigmatismos sabemos que podemos corregirlos si son astigmatismos eh, que no sean hoy no me sale la palabra. Bueno, que los astigmatismos sean regulares. Sabemos que los astigmatismos irregulares muchas veces no se llevan muy bien, ¿sí? Con los lentes tóricos. La forma de poder ver si un astigmatismo es regular lo podemos ver directamente en la topografía o también en la aberrometría, ¿sí? El coma es una aberración importante que nos puede decir más o menos cómo es o la ortogonalidad, ¿sí? Y cómo es ese astigmatismo, ¿sí? Un coma menor a 0,50 micras, ¿sí? Siempre nos habla que es un astigmatismo bastante regular. En coma mayor a 0,50 tenemos que tener cuidado, y en coma mayor a una dioptría ya estamos hablando de un astigmatismo bastante, bastante irregular, ¿sí? Bueno, se calculó a esta paciente, ¿sí? En fórmula de Kane. Yo les dije que me gusta calcularlo en fórmula de Kane, e ir probando las diferentes opciones y jugar un poco con las incisiones. Fíjense en la primera, calculé en el eje a 180 grados. La paciente del eje más curvo era 15 grados, me tenía que ir a nivel, diríamos, un poco nasal, si quería, a 15 grados, o temporal inferior, ¿sí? Las incisiones muy inferiores no me gustan. Mi CIA a nivel de 180 grados de 0,1 dioptrías, ¿sí? Y me daba un lente de 21 dioptrías para menos 0,17 con el eje en 12 grados y un T6, ¿sí? De 3,75 dioptrías,
que dejaba un residual de 0,41 dioptrías a 12 grados, ¿sí? Pero si yo modificaba la curvatura, la ponía en 105 grados, o sea, en el eje más plano del paciente, iba a generar un astigmatismo, dijimos, residual un poquito mayor, porque mi CIA a esa distancia es de 0,2, es un poco mayor, y estamos aplanando también el eje todavía que era más plano, ¿sí? Entonces, el lente me da igual, un lente de 21 dioptrías, la posición, fíjense, del lente intraocular no cambia en ambos ojos, es a 12 grados, pero fíjense que el cilindro del lente intraocular cambió. En vez de ser un T6 a 3,75, es un T7 a 4,50 y me dejaría un residual de 0,24, ¿sí? Casi un 50% menos si hacía la incisión a 180 grados, que es lo que uno pensaría en estos tipos de pacientes. Y fíjense en el postquirúrgico, ahí está el postquirúrgico de la paciente, ¿sí? Siempre yo los evalúo a las 48 horas a los pacientes. Fíjense que la posición del lente ahí con goniotrans podemos ver que está en más o menos entre 12 y 13 grados, ¿sí? Y la refracción residual de esta paciente quedó más 0,25 con -1 de astigmatismo en 130 grados. Ella estaba muy contenta, pero igualmente yo lo pasé por el astigmatismo fix para ver realmente si yo rotaba un poco el lente intraocular, podía llegar a bajar esa dioptría, ese punto de astigmatismo que me estaba marcando la refracción del paciente. Y fíjense que el astigmatismo fix, yo coloqué el cilindro que tenía la paciente en, el lente que lo coloqué, el cilindro en el plano corneal, donde estaba el lente, que era en 12 grados, ¿sí? ¿Cuánta era la dioptría del lente? 21. ¿Cómo estaba calculado el lente, que era en 12 grados? ¿Sí? Y, y, y cuál es la refracción del paciente, ¿sí? Fíjense que está medido esto entre 3 y 8 semanas después de la cirugía. Y el programa me tira que si yo lo corría 7 grados en sentido antihorario, me bajaba, o sea, en vez de 12 grados, tenerlo en 19 grados, me bajaba el astigmatismo de una dioptría a 0,63 dioptrías. ¿Sí? Me bajaba a 0,40. Pero sí o sí hace falta corregir estos pacientes. Fíjense, la paciente estaba muy contenta, estaba feliz y con una visión de 10 décimas. ¿Sí? Aunque yo podía llegar a corregir un poquito mejor ese astigmatismo que le quedó en 131 grados, la paciente, la verdad, que estaba muy bien. Entonces, muchas veces, aunque uno puede llegar a mejorar la corrección, tenemos que escuchar al paciente. Y si el paciente está feliz, está contento y está muy conforme con su visión, no hay que hacer nada. Acá otro caso clínico este paciente tiene 56 años, es médico, tiene queratocono, en el ojo derecho tiene un leucoma, y en el ojo izquierdo tiene una cirugía de anillos y también se presentó con cataratas. Entonces se planteó realizar una cirugía de catarata con un lente en vista tórico en su ojo izquierdo. Fíjense, en el año 2013, el doctor Rotundo, que trabaja conmigo en la clínica, lo vio, este paciente médico, con queratocono bilateral, ¿sí? En el ojo derecho tenía un leucoma paracentral y estrías de Vogt, en ambos ojos anillo de Fleischer, le hicimos una topografía, le explicamos el procedimiento que se podía hacer, ¿sí? Es un paciente obviamente médico, culto, comprende y preguntaba muchos detalles. Se decidió en el ojo derecho, no, en el ojo izquierdo, ahí está mal, en el ojo, a ver, yo puse mal. Bueno, se decidió colocarle anillos en ambos ojos, ¿sí? Pero bueno, lo que quería mostrar era el ojo izquierdo, ¿sí? Porque es el ojo derecho que tiene un anillo de 210 grados, y en el ojo izquierdo le coloqué dos anillos de 160 grados para corregirle el queratocono. ¿Sí? En el postquirúrgico de los anillos, en el ojo derecho, que tenía el leucoma, quedó con una visión de 2 décimas, y en el ojo izquierdo, sin corrección, de 0,8 décimas en el año 2014. Pero bueno, 10 años después del implante de los anillos intracorneales, también ahí puse el ojo derecho, pero el ojo izquierdo, se presentó con una catarata cortical. Fíjense que la topografía del ojo izquierdo es un astigmatismo bastante irregular, ¿sí? Pero hicimos varios estudios
con la topografía Galilei, con el Galilei G6, que es ecometría y biometría, con el queratómetro, con el YOLMaster 500, ¿sí? Se midieron estos pacientes con astigmatismos así irregulares, tenemos que medirlo con la mayor cantidad de equipos posibles. Y fíjense que con todos los equipos, ¿sí? La queratometría, tanto el eje más plano con el más curvo y los ejes astigmáticos, no eran tan dispares, no eran tan diferentes. Se le planteó operar la catarata, colocar un lente tórico y ver el resultado, ¿sí? Tenía, bueno, en el ojo izquierdo los anillos centrados, una catarata nuclear 4 y subcapsular posterior 4. Se le planteó colocar un lente tórico, monofocal, en lo posible hidrofóbico, por si el día de mañana se tiene que hacer un trasplante de córnea o endotelial, ¿sí? Para no tener problemas con el lente a futuro y que tenga una aberración neutra para no cambiar la aberración esférica del paciente que tenía a nivel de la córnea, ¿sí? Se calculó eh, el lente intraocular con fórmula de Kane. Fíjense que la fórmula de Kane también tiene un apartado especial para queratoconos, ¿sí? Se colocan todos los datos del paciente y nos dio que te necesitaba una lente 14,5 dioptrías a 117 grados con un CIA en el eje de 115 de 0,20 dioptrías y nos dio un lente para colocarle de T4 o 2,25 2,25 dioptrías, ¿sí? En 0,36 o un T5 en 3 dioptrías que nos pasaban en 0,05. Fórmula de Kane lo calcula a los pacientes con la base de datos de Alcon, ¿sí? Pero en este paciente, como no vamos a poner en vista tórico, en vez de 3 dioptrías teníamos 2,75. Entonces sabíamos que el paciente no iba a quedar más hemétrope todavía a nivel cilíndrico, no iba a quedar en cero. Entonces se planteó colocar un lente en vista tórico de 14,50, 2,75 de cilindro en 115. Acá les voy a mostrar la cirugía del paciente. Fíjense que se marcó 0. Fíjense acá, quiero mostrarles. Fíjense que estaba marcado 0,180 y con la ciclotorsión del paciente, fíjense que está esto, ¿sí? Está más o menos unos 10 grados de diferencia, ¿sí? Con el anillo de Méndez se marca donde están las marcas de 0,180 y a mí me gusta marcarlo con la córnea seca, ¿sí? Para que se pueda pintar muy bien. Se marcaron las incisiones, el eje donde iba a ir el lente en 115 grados. La incisión siempre me gusta hacerla bien limbar para tener la menor inducción de astigmatismo, que en esos grados a mí me da en 0,2 y a nivel de 0,180 de 0,1 dioptrías. Ahí tiene el paciente, bueno, los dos anillos de 160 que se habían colocado a 5 milímetros hace 10 años atrás. Se hace se hace la rexis. Eh, Hago lo tradicional, un stop and chop para, eh, para aspirar la catarata. Dijimos una catarata nuclear 4 más o menos, con cortical también en un componente cortical. Se aspira el cristalino sin muchas dificultades. La verdad que los anillos no generan grandes dificultades para poder ver el cristalino, ver la cápsula, hacer la rexis. Eh, en forma eficiente, ¿sí? Eh, sí molesta un poco si el paciente tendría un leucoma, pero la verdad con los anillos no se genera mucha dificultad. Se aspiran la corteza. Pero bueno, en esta cirugía, como sabemos, siempre paciente referido, en médicos o familiares, siempre tenemos complicaciones. Por eso les traje esta cirugía para mostrarles que muchas veces no todo sale como planeamos. Recuerden que es una lente en vista tórica de 14,5 dioptrías, 2,75 de cilindro. La verdad que no es una lente que uno pueda tener en stock. Y fíjense, acá qué es lo que está pasando. Estoy inyectando el lente. En general yo todos los lentes los inyecto con suero.
Pero fíjense en donde está el cartucho, la parte azul, ¿sí? Ahí en la parte de arriba se ve que está la áptica estirada, que yo no me di cuenta, quedó atrapada dentro del cartucho. El lente en vista tórico es un lente bastante duro y en los días que está fresco acá en Argentina se pone más duro todavía y fíjense que se atrapó la áptica, no me percaté de eso, seguí inyectando el lente, ¿sí? Aparte era la áptica distal, ahí me doy cuenta, dejé de inyectar, voy a colocar viscoelástico eh, eh, para tratar de llenar la bolsa y cuando retiro se va el émbolo para atrás y se corta la áptica distal del paciente. Bueno, ahí lo vuelvo a inyectar y como sabemos, un lente tórico con una sola pata no va a quedar en posición porque vamos a tener una áptica que hace fuerza para un lado y en la zona donde falta la áptica el lente se va a descentrar. Entonces, fíjense, ahí se ve la áptica distal y al lado la áptica que estaba rota. O sea, está la áptica proximal y la áptica distal que falta el pedazo allá en hora, estaría ahí en hora 7. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro lente? No teníamos. ¿Cómo lo dejamos bastante centrado? Pienso y lo que hago, digo, bueno, corto la otra áptica para que no me haga una fuerza despareja, coloco el lente en la bolsa capsular y ahí me acordé del doctor Claudio Orlich, que él a todos los lentes tóricos lo que hace un atrapamiento inverso de la óptica sobre la rexis para evitar que el lente se rote. Entonces, bueno, decido este lente casi sin áptica, rotarlo, colocarlo en posición, ¿sí? Fíjense, ahí se ven eh, eh, las marcas, ¿sí? Lo coloco en 15 grados y capturo la óptica del lente en la rexis anterior. Yo digo, bueno, esto se va a descentrar, pero bueno, le colocamos esto hasta que pedimos otro lente, que algunas veces en Argentina tardan hasta 3 meses en llegar, ¿sí? Le voy a mantener la bolsa abierta con el lente intraocular, ¿sí? Y el paciente por lo menos eh, eh, va a ver algo, ¿sí? Fíjense, ahí aspiro el viscoelástico y dejo atrapada la óptica en la rexi anterior, en la posición del paciente, pensando que, bueno, que se iba a descentrar y después podemos corregir. Acá estamos con Luis Ojeda, que Bueno, a las 48 horas vemos en el postquirúrgico, le dije que a las 48 horas siempre controlo a los pacientes, la refracción era +2 con -3, pero el paciente sorpresivamente tenía 10 décimas de visión. Lo dilato y el lente estaba en 120 grados como habíamos planeado. estamos Acá con Luis tengo, Ojeda, que lo operó hace 48 horas, el ojo izquierdo, hace 10 años lo había operado de obviamente queratocono, que al paciente, que era médico, colega, no ahora le dije tiene nada, se había roto catarata el hace lente, 48 horas con un lente pero vista de 14 dioptrías, 3,75 de cilindro. A ver, topate el ojito izquierdo. Decime allá la letra, ¿cuál era? ¿Cómo me dijiste las letras? La última arriba, perdón, la última de la abajo a la derecha sería la de contra. La de cuatro. Muy bien. bueno, ahí está el lente, ¿sí? Con la foto que se ve está en 120 grados. Yo dije, bueno, este lente se me va a descentrar, no va a aguantar. Cuando se descentre, yo había pedido otro lente, digo, bueno, vamos a esperarlo, a ver qué pasa, ¿sí? A los 45 días postquirúrgico, lo controlo, el lente seguía en 120 grados y me dijo, doctor, me quiero operar el otro ojo, pero un poquito más adelante porque tengo mucho trabajo. Viene 5 meses después a control para operarse el ojo derecho. El ojo derecho está en 3 décimas sin corrección y en el ojo izquierdo sigue con 10 décimas sin corrección con dificultad. En el ojo derecho, bueno, tiene leucoma y el lente todavía sigue centrado. El paciente está contento y obviamente no vamos a hacer nada.
Muchas veces con estos pacientes tenemos suerte y podemos eh, evitar por ahí desesperarse y entrar a quirófano y tratar de resolverlo, por muchas veces la naturaleza misma se encarga de que podamos tener un buen resultado postquirúrgico. Obviamente siempre queremos pacientes contentos, ¿sí? Y si queremos aumentar el porcentaje de estos pacientes satisfechos, debemos tomar en cuenta la corrección del astigmatismo en el momento de la FACO. Como menciona el doctor Oyer, si corregimos el astigmatismo en las refracciones diarias de los pacientes, es obligación también hacerlo en la cirugía de catarata. El manejo avanzado del astigmatismo debe incluir una valoración preoperatoria y completa y correcta de la córnea y además el conocimiento de la inducción astigmática en la incisión principal. Además, el cálculo correcto de la toricidad que se requiere en el lente para corregir el astigmatismo corneal. Es indispensable que se tomen en cuenta las características anatómicas individuales del ojo. Se requiere una técnica quirúrgica depurada, donde se asegure un resultado anatómico íntegro, una adecuada marcación y una colocación del lente intraocular en el eje del astigmatismo corneal total. Finalmente, el cirujano debe tener los medios para corregir los astigmatismos residuales esperados. ¿Sí? Podemos, como mostramos, podemos corregir el lente, rotarlo, hacer incisiones limbares, o podemos usar un láser como un LASIK, un PRK, o hacer una rotación e intercambio de lente. Y también muchas veces debemos contar con un poquito de suerte para que estos pacientes queden felices y contentos y nos sientan bien. Bueno, y por último, quiero invitarlo al Congreso Oftalmo Córdoba, que se hace, esta es la 7ª edición, que va a ser 25 y 26 de octubre en Córdoba, Argentina. Ya en esa fecha no hace tanto frío, la verdad que es primavera, es una muy linda fecha para todos nuestros hermanos de Perú que quieran conocer Argentina y quieran conocer una zona distinta a Buenos Aires. Córdoba es un lugar muy, muy lindo para poder recorrer y aprovechar y hacer un poco de oftalmología, ¿sí? En Oftalmo Córdoba tenemos, la verdad que esta es la 7ª edición, vamos a tener cirugías en vivo, vamos a tener cursos hand-on para médicos jóvenes, de vitrectomía, de lentes ICL e IPCL, de cirugía de glaucoma, vamos a tener Well Lab también de cirugía de catarata, con simuladores, bueno, y más de 50 invitados a nivel internacional que ya hemos tenido en las ediciones anteriores, mucha gente de Perú que nos ha acompañado. Así que bueno, están todos invitados y bueno, quedo abierto a las preguntas eh, que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noé, por su presentación. Excelente. Quería darle pase antes de las... Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Qué preciosa herramienta que es el Cahock Dual Blade. La verdad que tenemos muy buenos resultados quirúrgicos eh, con esa herramienta. Tuvimos dificultad en Argentina de poder conseguirlo, pero la verdad que es muy bueno y la verdad que se puede reutilizar más de una vez, así que no es tan caro para el paciente y para poder realizarla. La verdad que excelente. Excelente tu charla, Noé. De verdad que está muy, muy didáctica. Vamos a pasar a algunas preguntas, ¿te parece? Vale. Sí. A ver, Olivet, comienza tú, la dama primero. Acá el doctor Ruiz nos pregunta, bueno, excelente su presentación. Doctor, ¿considera una contraindicación relativa una simetría superior, inferior, mayor de 0,5 dioptrías en el implante de lentes tóricos, en especial en lentes multifocales? Bien, ahora doctor Jorge. Mira, no es una contraindicación, no es una contraindicación absoluta un ISENT o un coma mayor a 0,50 dioptrías.
Sí creo que es una contraindicación en pacientes con lentes multifocales. Sabemos que más lentes multifocales, trifocales, difractivos, son muy recelosos en pequeños errores refractivos. Así que para colocar un lente multifocal, tórico, necesitamos un ojo que sea, como es un lente perfecto, un ojo perfecto, ¿sí? Un ojo que tenga una simetría mayor a 0,50 ya deja de ser un ojo perfecto y no sería muy recomendable. Sí, por ahí se podría llegar a colocar un lente monofocal tórico o un monofocal plus o un EDOF, que no son tan recelosos de pequeños errores refractivos y podrían funcionar muy bien. Pero es muy importante siempre, cuando no tenemos un ojo ideal, charlarlo con el paciente, ¿sí? Y que el paciente entienda que quizás esto no funcione como uno lo planeó. ¿Sí? Siempre avisarle que podemos llegar a necesitar una segunda cirugía para poder corregir un pequeño error o un cambio de lente que necesite el paciente. Eso siempre es fundamental aclararlo, ¿sí? Porque no es lo mismo decirle al paciente que va a estar todo perfecto, que el paciente sepa que tiene una córnea que no es del todo normal, del todo sano, que uno va a intentar corregirlo lo mejor posible, ¿sí? Pero que podemos llegar a necesitar alguna corrección postquirúrgica inmediata o más tardía. Ya, Noé, aquí hay una pregunta del doctor Carlos Wong, donde nos dice que hay estudios recientes que cuestionan la ley de Euler y que mencionan que no se pierde tanto astigmatismo con la rotación. ¿Qué opinas de eso? Con la rotación del lente intraocular en el postquirúrgico, ¿a qué se Ajá. refiere? Sí, con la rotación habla de él. Dice que no se pierde tanto astigmatismo con la rotación. O sea, asumo que no se pierde el poder astigmático del lente cuando rota, según esta pregunta. Sí, mira, cuando yo tengo como te digo, un error o no estamos en el eje con el lente o si el eje del lente está en la posición correcta y la refracción esperada no es la adecuada, yo siempre lo paso por el calculador este Astigmatism Fix, ¿sí? Y la verdad, muy pocas veces tuve que rotar un lente intraocular y en la rotación, la verdad que fue muy, muy similar a lo que me decía el Astigmatism Fix, ¿sí? O sea, yo creo que hay que confiar en esta nueva tecnología, ¿sí? Y poder probarlo. Lo que sí también tenemos, como dije, tenemos que tener en cuenta de no, por ahí no rotarlo inmediatamente, ¿sí? Porque si se rotó el lente intraocular, si nosotros lo dejamos en una posición, ¿sí? Puede llegar a ser que se rotó porque la incisión no estaba bien sellada, el paciente se rascó el ojo o perdió cámara y ahí se rota el lente, o porque puede ser que el saco capsular, ¿sí? Sea más grande de lo normal y el lente se pueda rotar. Entonces muchas veces de esperar 2 o 3 semanas que la cápsula se fibrose y ahí así rotar el lente y dejarlo en la posición más adecuada que nos indica para una reflexión más segura. Hablando justamente sobre eso, los españoles han trabajado bastante sobre el tamaño del saco. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿tomas alguna tingencia con el tamaño del saco de acuerdo al tipo de ojo que te toca operar? No, siempre tomo el white to white y en pacientes miopes, ¿sí? Cuando son lentes menor a 18 dioptrías, le comento al paciente, ¿sí? Que quizás necesite realizarle una rotación por el tamaño de su ojo. El paciente la verdad que lo entiende, ¿sí? Muy pocas veces he tenido que meter el paciente para poder rotarlo, pero la verdad que como te decía, si uno le avisa de antemano, se adelanta a esta complicación, en general el paciente lo toma muy bien y sin problemas, ¿sí? En todo paciente miope, en general, miope, no diríamos, porque, o sea, un paciente con, no sé, con un queratocono, una córnea hiperprolata, ¿sí? Puede necesitar una lente de 16 dioptrías, pero el ojo es un tamaño normal, ¿sí? El problema es la córnea que
sea, tiene, es hiperprolata, ¿sí? Si en un paciente miope, o sea, que es un miope axial, ¿sí? Que podemos tener un VAC mucho más grande. Sí. Mucha gente usaba en un tiempo los anillos los anillos De eh, tensión capsular, de tensión capsular, sí. pero realmente a mí no me ha ido tan bien, o sea, que es como si no le hicieras nada de eso, ¿no? Pero Nosotros acá, es la verdad, interesante el hecho de... nosotros casi no lo usamos por una cuestión de costos, ¿no? Ya el lente intraocular tórico tiene un costo mucho más elevado que un lente monofocal, muchas veces el doble o el triple que un lente monofocal, ¿sí? Y si le tenemos que sumar un anillo de tensión capsular, eso nos va a generar que menos pacientes se puedan operar y llegar al costo de una cirugía con un lente tórico. Que estamos realmente muy bajos con los lentes tóricos que tenemos que indicar por una cuestión de costo, si le sumamos Anillo. otro costo adicional, vamos a tener menos pacientes operados con lentes tóricos. Ok. Acá el doctor Cuadros nos pregunta, por ejemplo, al seleccionar el poder de la toricidad del lente intraocular, ¿tienes en cuenta que no se invierte el eje del astigmatismo residual? Sí, sí, eso es una muy buena pregunta. Siempre hay que tratar de no cambiar el eje del astigmatismo residual, aunque quede un astigmatismo residual un poquito mayor. Y si, como dijimos, si queda un pequeño astigmatismo de 0,25, 0,30, 0,40, ¿sí? Si es un astigmatismo que queda en contra, algunas veces nos va a beneficiar y nos va a ayudar a que el paciente vea un poquito más de visión intermedia y cercana, no lo va a perjudicar muy de lejos, ¿sí? Y si queda un astigmatismo a favor de la regla, lo va a beneficiar un poquito hasta en la visión lejana, ¿sí? Entonces, hasta si no, el astigmatismo no es mayor a 0,50, el paciente lo va a tolerar muy bien el astigmatismo y algunas veces hasta se puede beneficiar. Poner en los lentes monofocales plus, que están muy en boga ahora, ¿sí? Por el costo y porque al paciente realmente le da un plus de una visión intermedia, cómoda, ¿sí? Para la computadora, si uno aleja el celular. Muchas veces busco que el paciente quede con un astigmatismo de 0,50, 0,70 en contra de la regla, que no le va a perjudicar mucho la visión lejana, pero le va a beneficiar mucho en la visión cercana. Muchos de esos pacientes hasta te ven J2 de cerca solamente por ese astigmatismo que queda residual en contra de la regla. Pero siempre tiene que ser menor a una dioptría. Dolivet, ¿te escuchas? Creo que Dolivet tiene un problemas en su audio, pero no importa. Para seguir con las preguntas, por ejemplo, acá la doctora Gladys nos pregunta, por ejemplo, en pacientes con queratocono, ¿importa mucho hasta cuánto de asimetría superior e inferior aceptas para poder hacerlo? Y hasta más o menos 1,50, 2 puntos de asimetría en dioptrías, me la puedo jugar, lo he usado y he tenido buen resultado, pero el coma siempre tiene que ser, si uno mide la barometría y el coma de esa córnea, tiene que ser menor a una micra, ¿sí? Y hay que charlarlo muy bien con el paciente, ¿sí? Porque el mayor problema de los queratoconos es tener medidas fiables, ¿sí? De queratometrías, ¿sí? No solamente podemos errarle en la magnitud, sino también en el eje del astigmatismo y dónde colocar el eje. El paciente ese que presenté con todas las medidas eran bastante simétricas, o sea, bastante parecidas, entonces eh, sabía que iba a funcionar bien, pero muchas veces tenemos medidas muy dispares que hace que la colocación del lente tórico muchas veces no sea eficiente. Muchas veces conviene ponerle un lente monofocal y bueno, después corregir la toricidad con un lente contacto o una gafa aérea. Una pregunta, no, y por ejemplo, acá también nos pregunta, si haces esto, ¿qué CAC tomas como en cuenta para la queratometría? Mucha, la K que tomamos, en general, como muchas veces hablo con Flickr, David Flickr, el creador de Panacea, muchas veces tomamos el promedio.
¿sí? O si tenemos 5 medidas con diferentes equipos, rechazar las más extremas, ¿sí? Y lo que más se parece, buscar el promedio en esas K y también en el eje del astigmatismo. ¿Has probado probar la mediana antes de que el promedio? Sí, la mediana sería sacar las extremas y usar la mediana de los más centrales, ¿sí? También muchas veces puede llegar a ser útil probarle la refracción al paciente para ver el eje, ¿sí? Para ver el eje, dónde vamos a implantar el eje del astigmatismo, cuál es la mejor agudeza visual corregida del paciente. Eso también nos puede muchas veces ayudar en estos casos que muchas veces son tan desafiantes. ¿Usas hendidura estenopeica para esos casos? No. La hendidura estenopeica uno la usa más para ver el potencial visual del paciente, pero mucho no o sea, para calcular el tórico. Hacer refracción con hendidura estenopeica, digo. La hendidura estenopeica no, vos sabés que no lo uso. No, el punto estenopeico. Sí, el punto estenopeico para ver el potencial visual del No, paciente, no. O pero la sea, hendidura estenopeica, vos sabés que no la uso. Lo que me rijo con la refracción del paciente y en el eje donde mejor le corregimos la ok. graduación. Acá nos preguntan, Noé, ¿en qué casos utilizas doble incisión pareada? Doble incisión pareada lo utilizo en casos de astigmatismo a favor de la regla, ¿sí? Que el eje más curvo es en 90, ¿sí? Que ahí yo sé que como con una incisión de 2.2 tengo un CIA de 0.2 que puedo bajar. Si le hago doble incisión, puedo bajarle un 0.4, ¿sí? O sea, le hago uno poner en hora 12 y el otro en hora 6. ¿Sí? Y si me amplío a 2.8, algunos pacientes me han rendido hasta 0.6, 0.7 dioptrías. Pero lo que pasa es que no en todos los pacientes rinde igual, ¿sí? En algunos pacientes rinde un poco más, en otros pacientes rinde un poco menos, ¿sí? Entonces, ¿en quién lo uso? En astigmatismos a favor de la regla, en contra no te rinden porque en 0.180 está muy lejano y mucho no rinde. Entonces, en astigmatismo a favor de la regla, en 0,180 y que no tengan más de una dioptría de astigmatismo. Ujú, ok. Acá Jorge Ruiz nos pregunta si utilizas para el cálculo del CIA el TK pre y el TK post. No, utilizo el topográfico y el queratométrico, ambos, Ah, ok. ¿sí? No el total corneal, sino el SIN-K de la curvatura anterior de la córnea, tanto queratométrico como topográfico, ¿sí? Y hay que esperar por lo menos 3 meses. Acá nos preguntan también Jefferson Salavarría. Dice, si el ente tórico estuviese rotado y hubiera descontento del paciente para rotar el ente en el postoperatorio, lo haría a partir de la tercera o cuarta semana y en cuánto grado de rotación fuera el lugar previsto lo tendría en cuenta. Sí, como dije, en general uno tendría que esperar un poquito que el saco se fibrose, ¿sí? En general la tercera semana sería lo ideal, cuarta semana también se puede tranquilamente. Y hay que rotarlo todo lo que nos dice los programas de cálculo de rotación, ¿sí? Algunas veces rotando el lente se puede corregir el error refractivo, tanto astigmático residual como también esférico, algunas veces ayuda, ¿sí? Pero algunas veces no se logra corregir lo que uno necesita y necesitamos o un recambio de lente o corregirlo de otra manera. Ujú. Lourdes nos pregunta acá si por motivo económico del paciente se decide colocar un lente monofocal y el paciente tiene dos dioptrías de astigmatismo, ¿también examina el eje de la incisión? Sí, en general con la incisión de la cirugía de catarata, 2 puntos de astigmatismo no lo vamos a poder corregir. Siempre tenemos que intentar hacer la incisión para bajar el astigmatismo en el eje más curvo, ¿sí? Dijimos, en 90 nos va a rendir, en 180 casi no nos va a rendir, ¿sí? Pero también podemos llegar a realizar incisiones relajantes limbares,
que eso también nos puede corregir 2, 3 dioptrías de astigmatismo, pero bueno, muchas veces, aunque los normogramas son precisos, no en todos los pacientes rinden igual, ¿sí? Si el paciente no tiene otra disponibilidad económica, creo que se puede intentar y se puede hacer, pero hay que avisarle al paciente que puede llegar a no tener el resultado totalmente esperado, porque sabemos que la relajante limbar no en todos los pacientes funciona igual, como la incisión Ujú. espareada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, Carlos Juan nos pregunta algo que es importante tenerlo en cuenta porque ha habido tendencias a tener una actitud sobre este tipo de percepción. Por ejemplo, conforme va avanzando la edad, el astigmatismo de ser con la regla se pasa a ser contra la regla. Tú, en tu cálculo del astigmatismo, ¿prefieres pan para hoy o pan para después? O sea, me refiero a que si corriges todo el astigmatismo ahora o le dejas un residual esperando que con los años esto se corrija. En un paciente joven, entre 55 a 65 años, lo ideal, como dice Carlos Wong, y que siempre lo pregona el doctor Flicker, la curvatura corneal va a aumentar, ¿sí? A nivel favor en contra de la regla, ¿sí? Entonces, en un paciente joven, lo ideal es dejarlo en plano o con un leve astigmatismo a favor de la regla. Pero en un paciente ya mayor, de 65, 70 años, como esto cambia a los 10 años, ¿sí? En general ya uno lo deja plano o con un poquito de astigmatismo en contra de la regla para beneficiarle la visión cercana. Pero sí, lo ideal en un paciente joven es dejarlo con un poquito de astigmatismo a favor para que eso se vaya compensando. Si lo dejamos un poquito en contra, eso va a empeorar, ¿sí? Después de 10 años y el paciente le puede bajar un poco la visión. Pero todo hay que charlarlo con el paciente, todo hay que explicarlo. Lo más importante de esto es hablar con el paciente, explicarle todo, que no haya sorpresas o que lo que haya a futuro el paciente lo sepa. Yo creo que esa es la clave para no tener problemas y una buena relación con el paciente. Dentro de tu práctica rutinaria de hacer cirugía de lentes tóricos, ¿cuáles serían los tips que le dejarías al residente, por ejemplo, ¿no? O sea, para la rotación del lente, el tipo de lente que hemos escogido, cómo deja la incisión, la tensión del ojo, haces una inyección de lente solamente con BCS, lo haces con viscoelástico, o sea, alguna de esas cosas que nos ayuden a de repente tener un mejor resultado quirúrgico. Mira, para un residente lo ideal siempre es colocar el lente con viscoelástico, ¿sí? A mí me gusta colocarlo sin viscoelástico porque me acostumbré así. El beneficio que le veo a colocar el lente sin viscoelástico principalmente es que no tengo que después ir a buscar debajo del lente viscoelástico, que eso hace que muchas veces el lente después se rote cuando uno lo puso en posición. En general, cuando vamos a aspirar viscoelástico, tenemos que dejar el lente 10 o 15 grados antes del eje donde lo queríamos, porque al levantar el lente, si lo pusimos en el eje que iba, levantamos el lente para aspirar viscoelástico, se nos puede correr y después tenemos que rotar el lente 180 grados casi, porque el lente muchas veces, según las ápticas que tenga, no va a volver. ¿Sí? Entonces, la inyección con suero, me gusta eso, que no tengo que ir a buscar el viscoelástico por debajo del lente. También me gusta la inyección con suero, que no voy a tener hipertensiones postquirúrgicas, porque no voy a tener viscoelástico retenido en la cámara anterior. Voy a tener también menos TAS, ¿sí? Y donde uno con suero dejó el lente y uno sabe que si tiene una rexis adecuada de 5,5 milímetros, que la rexis está tapando todo el borde del lente y el ojo lo deja presurizado, ¿sí? Vamos a tener casi un éxito asegurado que la rotación del lente va a ser muy, muy difícil que se produzca, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante que presentaron en México la doctora Lupita Cervantes, que demostraron la importancia de colocar un punto en la incisión principal para evitar descompresiones de la cámara anterior. Ellos colocan un punto y a las 48 horas lo sacan, ¿sí? Porque la descompresión de la cámara anterior se produce en las primeras 24 horas, muchas veces porque el paciente se rasca el ojo, se toca, ¿sí? Entonces, eso podría llegar a ser algo interesante cuando uno empieza a colocar lentes tóricos,
colocarle un punto para asegurarnos de que la incisión está bien sellada, el ojo está con un tono adecuado y evitar que se rote el lente. Olivet, ¿te animas a hablar todavía? Sí, no, he tenido algunos problemas con el audio, los escucho entrecortados, por eso decía, de repente también me escuchan mal. No, te Pero escuchamos bien, ¿eh? No, Te se escucha escuchamos bien. bien. sí, yo los escucho muy entrecortados. Pero nada más me queda agradecerle al doctor Noé, felicitarlo por la excelente charla. Esos temas siempre son interesantes, sobre todo para los médicos, los médicos residentes, los médicos que están en formación, ¿no? Perdón, Para... acá hay una pregunta muy interesante que hace el doctor Jorge Ruiz, que dice, ¿usa calculadoras que predicen el astigmatismo corneal posterior o usa solamente calculadoras en las cuales introduce un astigmatismo corneal posterior medido, como Pentacano o Galilei? Bueno, eso está muy en discusión, ¿sí? Los últimos trabajos hablan que hay mayor predicción en los calculadores que toman el astigmatismo corneal que posterior, que teóricamente es en contra de la regla de 0,30 dioptrías como fijo, ¿sí? Que como decía el doctor Flicker, que cuando él mide la cara posterior con Pentacán o con Galilei, no se sabe si realmente esa medición de la cara posterior es tan real y no están teniendo mejores resultados midiendo la cara posterior que colocando el valor predictivo que ya tiene la cara posterior, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo, antes lo hacía con el valor real que me daba el Galilei de la cara posterior y después empecé a utilizar la fórmula de Kane que da, según la curvatura de la córnea anterior, ¿sí? El largo axial del ojo, nos dice qué curvatura posterior tendría que tener el paciente y la verdad que estoy teniendo muy buenos resultados. Creo que todo esto va a cambiar con las mediciones de la cara posterior con OCT, que pueden llegar a ser más fidedignas y nos pueden llegar así ahí dar mejores resultados. Yo pienso igual que tú, ¿no? O sea, el Iron Master 700 creo por tener esa característica te da una medida un poco más exacta, ¿no? Como discutíamos al inicio, de repente los calculadores que tienen o predicen o que o que han sido planificados más bien con que el astigmatismo de la cara posterior es contra la regla y en todos los pacientes lo consideran tal cual, como por ejemplo Barrett en Albon considera que es así, o sea, el que está compensando ese astigmatismo siempre va a ser contra la regla y en algunos casos los pacientes no tienen ese astigmatismo contra la regla, entonces podemos más bien tener una sorpresa refractiva que no le hemos pensado justamente porque no hemos tomado en cuenta ese detalle. Y por eso Pero hay sí, que usar calculadoras, por eso hay que usar calculadoras modernas como Barrett, como Kane, ¿sí? Que ya tienen en su software y en su inteligencia artificial cómo calcular ese astigmatismo según la keratometría del paciente, según el largo axial, ¿sí? Si usamos fórmulas más antiguas como Haigis, SRKT, ¿sí? Tenemos que pasarlo cambiarlo por una fórmula como de One Coach, lo que te hace es sumarte una T o bajarte una T según el astigmatismo que tiene. Con estas así fórmulas es. nuevas ya no hace falta hacer eso. ¿Y en tu rutina evalúas la cara posterior con la topografía o no lo haces ya? Sí, lo evalúo con el Galilei G6. eh, eh, Evalúo todo, no solamente la cara anterior, la cara posterior, también la barometría del paciente y muchas veces también en córneas que son muy irregulares, ¿sí? Tanto la cara anterior como la cara posterior pueden llegar a ser erróneas y ahí lo ideal sería medirlo con el Total Corneal Power, ¿sí? El poder total corneal, pero usar fórmulas que son diseñadas para medir con Total Corneal Power, ¿sí? Porque Kane, Barrett, ¿sí? Tienen un índice de medición de la córnea anterior que es 1.3375, Ujú. ¿sí? Entonces, si nosotros le cargamos los valores del Total Corneal Power a una fórmula de Kane, nos va a dar un valor erróneo, ¿sí? Tendríamos que usar fórmulas por ray tracing como Oculix y Facoptic para calcular esos tipos de pacientes.
Está, o va a retrucar. Ujú. Y acá Carlos Gómez nos pregunta, dice, para los post LASIK o queratomía radial, ¿podría servir más el cálculo de la cara posterior? Ahí tendríamos que, ahí sí, o sea, en post-LASIK lo que nosotros tenemos, la cara posterior no se modificó, pero sí se modificó la cara anterior de la córnea, ¿sí? Entonces vamos a tener una cara anterior oblata, pero vamos a tener la cara posterior que sigue con el astigmatismo en contra de la regla, quizá de 0,30. Entonces eso nos puede confundir los calculadores, ¿sí? Entonces lo tenemos que pasar sí o sí por Panacea, que Panacea no realmente tiene en cuenta esta relación que cambió entre la cara posterior y la cara anterior, o tenemos que pasarlo por calculadores de ray tracing que nos evalúan el valor total de la córnea para hacer un cálculo más preciso. Genial. Dolivet. Sí. Aparece otra pregunta, me parece. Seguimos porque parece que el tema está súper interesante. Sí, claro. Jorge Ah, acá nos pone que los sweat shorts, o sea, los OCT sweat shorts, el Aeromaster 700 tiene esa tecnología, miden mejor el astigmatismo de la cara posterior que los tomógrafos de hendidura. Así es, como dijimos, creo que estos tomógrafos por OCT vamos a tener medidas más fiables de la cara posterior y bueno, yo creo que ya se van a presentar trabajos nuevos diciéndonos que si realmente es más importante poner los valores reales de cara posterior o por normograma que ya tenemos. Genial. Bueno, Noé, de verdad que tu charla da para muchísimo más. Nos podemos quedar hasta mañana, hablando de este Y la tema verdad pues tan interesante. que es muy, muy interesante. Sí, sí, Y y la bueno, verdad había un montón que de cosas más que se pueden charlar, pero bueno, por cuestión de tiempo traté de resumir lo más importante, no, no, dejar conceptos básicos y que realmente puedan reproducirlos y que queden esos pequeños detalles o tips para mejorar el cálculo y que se empiecen a animar a colocar lentes tóricos. de verdad que te agradecemos tu disposición a compartir tus conocimientos con nosotros. Ese ha sido un honor tenerte con nosotros esta noche. Y Dolivet, las palabras finales. sí, agradecerle, darle infinitas gracias al doctor Noé, haber participado con nosotros en esta charla, aclarado muchas dudas y sobre todo haber nutrido a nuestros residentes con su participación. Esperando tenerlo también en otras charlas, de repente en congresos, ya lo vamos a invitar probablemente. Y bueno, agradecerle nuevamente. Eh, Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición de cualquier pregunta. Mi Instagram es @noerivero. Pueden, lo que quieran, escribirme si quedan alguna duda y obviamente honrado de visitar a, a mi querido Perú, que uno tiene tanto cariño por todos ustedes. Bueno, muchas gracias y buenas noches. muchas Gracias, Noé. Gracias gracias. a todos por su asistencia y bueno, ya nos estamos viendo en la siguiente. Gracias, Dolivet, por la invitación. Gracias. Estamos siempre en Hasta contacto. luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Gracias.